Justo estamos celebrando los 100 años del artículo tercero de la Constitución de 1917. Hay un mandato fuerte en este artículo tercero que es el mandato de la obligatoriedad. ¿Por qué no empezamos hablando de eso? Perfecto. Efectivamente, nuestro artículo tercero constitucional próximamente cumplirá 100 años. Nuestro artículo bellísimamente descrito como el derecho a la educación, originalmente nada más decía, será libre. Le van agregando algunos principios, nace de hecho con el de laicidad y gratuidad, y próximamente se le agrega el principio de obligatoriedad. Este principio de obligatoriedad significa o implica que hay una obligación del Estado de proporcionar educación para todos los ciudadanos, para todos los individuos, y obviamente de estos individuos, del compromiso también y la obligación de educarse, de estudiar, en algunos casos de llevar a sus hijos, de dejarlos, de trabajar, de llevarlos al trabajo infantil y de permitirles estudiar. Originalmente nace únicamente con el principio de obligatoriedad hacia la educación primaria. Este mandato trae como consecuencia un crecimiento de la educación en los menores, un crecimiento de los obreros, de los campesinos. Hay por ahí información sobre que en 1921, 1933, 34, se duplicó los jóvenes y las personas estudiando la primaria. Creo que ese mandato trajo unas consecuencias preciosas para la educación en nuestro país. Entonces tenemos que nace el artículo tercero con dos características. Así es. La primera es gratuidad, la segunda laicidad, y aparecerá la obligatoriedad. Así es, Saúl, hasta 1934. Hasta 1934. Oficialmente. Oficialmente. Sí. Hablamos en esa época de la educación socialista, ¿es correcto? Exactamente. Bueno, y entonces ahí, ¿qué ocurrió? ¿Una reforma, para poder hacer el agregado? Tuvimos... Así es. Existe la serie de debates que los invito a que los lean. Son unos debates preciosos. En estos debates se habla, por ahí en 1933, de que exista una reforma a la Constitución y donde ahora la educación sea socialista. Ese tipo de educación implicaba, obviamente, un Estado benefactor hacia la población. Recordemos que en esa época se hablaba de la discriminación hacia ciertos sectores de la población. No todas las personas, no todos los niños tenían acceso a la educación. Entonces se estaba buscando precisamente apoyar a esos sectores que no podían acceder a la educación. Y de alguna manera se propició una reforma constitucional en 1934, precisamente durante el periodo del presidente Cárdenas, en la que se apoyó ese movimiento socialista. Recordemos que nuestra Constitución de 1917 siempre ha sido reconocida como una constitución modelo porque fue la primera que incorporó derechos sociales, el 27, el 123 y el precioso artículo tercero constitucional. Luego entonces este artículo trajo muchos beneficios a nuestra comunidad, se reconoció los beneficios en todos sentidos, ¿no? La obligatoriedad trajo como consecuencia que el Estado buscara o implementara políticas para implementar creación, construcción de escuelas rurales, de escuelas a los campesinos, de escuelas en las ciudades para que todos accedieran a la educación. Se pensaba o se piensa que la educación es un instrumento para combatir precisamente nuestro principal problema de aquella época, que era analfabetismo, y obviamente dignificar la vida de los ciudadanos mexicanos. Creo que eso fue el factor más importante para la inclusión del principio de obligatoriedad dentro del artículo tercero constitucional. Y todo esto comienza entonces después de esa reforma. Porque, así es. A ver, han pasado ¿cuántos años? 16 años de haberse formulado
la nueva Constitución, la de 1917. 3 para 20, 13 años más. Así es. Tenemos 16 años y se reforma, tenemos incluido el precepto de la obligatoriedad, tenemos efectos bajo estos principios de justicia social, ¿no? Estamos construyendo una sociedad, Así la es. sociedad posrevolucionaria. Pero ¿qué pasa después? Pues bueno, los políticos, el propio gobierno se da cuenta de que ya no es suficiente solamente la educación primaria en los obreros, en los campesinos, en los jóvenes, sino que se dan cuenta de que debemos de seguir apostando a la educación y además de incluir la educación primaria, se incluye posteriormente la educación secundaria. En 1993 se eleva a mandato constitucional la obligatoriedad de la educación primaria, posteriormente la educación preescolar, apostar a que los jóvenes, a que los niños también tengan acceso a la educación preescolar en 2002 y posteriormente el gran beneficio para todos los jóvenes, la obligatoriedad también en la educación media superior, que ha sido en una reforma constitucional de 2012, la más reciente de todas. Entonces, para ponernos a tono, hay que recordar que estamos hablando de la obligatoriedad. Empezamos considerando que 16 años después del constituyente de 1917 va a aparecer como un mandato. Así es. Que tiene efectos en la Ley General de Educación, Así en es. la vida práctica de los jóvenes, de la sociedad. De la sociedad. Empezamos a ver que se discute, bueno, que ha quedado corto plantear la obligatoriedad a nivel de la educación primaria y en un recorrido largo, que ya estamos hablando, sí. ¿qué? De 1993. 93, 93, bastantes que hay años. otra reforma. Hay otra. Y que pasamos de la obligatoriedad de la primaria a la preescolar y subimos a la educación media superior. Primero secundaria, Primero ¿verdad? secundaria, Primero sí. secundaria, y a la larga estamos hablando de la obligatoriedad en la educación media superior. Así es. Bien, ¿y qué hemos tenido en este tiempo con respecto a, digamos, observaciones a ese principio? Mire, ha sido tan benéfico el principio de obligatoriedad que ha traído compromisos para el Estado por un lado y la obligación de los ciudadanos de estudiar, de comprometerse, de autoformarse y asistir a la escuela. Hay varias políticas públicas que a mí me interesaron muchísimo durante todo este periodo y uno de ellos fue ¿Quién no estudió con los libros de texto gratuito? Es una política educativa que precisamente trajo como consecuencia el que todos los jóvenes accediéramos a tener libros gratuitos, que bueno, va implícito también con el principio de gratuidad, pero el construir escuelas, el instrumentar políticas para la formación de maestros comprometidos y los idóneos precisamente con la función educativa y sobre todo que tengan acceso a esos libros, que no les cueste a las familias, que tengan la posibilidad de acudir a la escuela sin tener que erogar ninguna cantidad por la compra o la adquisición de estos libros de texto gratuito. Hubo una época, se establecieron los 11 años precisamente como plan sexenal o un programa para apoyar a la educación. Esto creo que son avances muy grandes de apoyo a la educación en algún momento, de la vida educativa de nuestro país. Obviamente las consecuencias han sido que los jóvenes van trasladándose de la educación primaria y saben que tienen que continuar o darle continuidad a su educación con la educación secundaria, que también es muy importante. Y hubo una época en la que como no era obligatoria la educación media superior, empezaron a surgir esas generaciones de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban porque no estaban completamente formados en su educación. Esto quiere decir, perdone la interrupción, no, adelante.
que al elevar la obligatoriedad a la educación secundaria, hubo como un aire distinto. Claro. Y los niveles de escolaridad, digamos, por los índices, Así es. se van a reflejar efectos de que la obligatoriedad realmente está desempeñando una función Claro que sí. loable. Claro que sí, claro que sí. Ya los padres no ven como si fuera una obligación a capricho del gobierno, sino que ya ven el derecho de los jóvenes de dignificar su vida a través de la educación. La educación es uno de los derechos humanos que tiende a dignificar la vida de las personas. Ya se dieron cuenta de que esta obligación, entre comillas, era un gran derecho que había llegado a sus vidas. Ya los padres, ya la educación no está a disposición de unas cuantas personas, de las personas que tuvieran capacidad económica. Creo que ya la educación se veía como algo benéfico, dejar que el niño fuera a la escuela en vez de ponerlo a trabajar desde joven, porque no había posibilidades económicas. Creo que el impacto del principio de obligatoriedad fue tanto que fue de alguna manera fomentando el que los jóvenes soñaran con una vida mejor y que los padres le apostaran a la educación precisamente buscando el bien común de su familia. Creo que todos en nuestras generaciones actuales de tu edad y de la mía vivimos durante todo ese proceso de cambio. Nuestros padres le apostaron totalmente a educarnos para formar mejores personas y sobre todo un mejor país. Creo que eso es lo más importante. Claro que ahorita tenemos algunos cambios que se ha dado también con la nueva reforma en cuanto a otros principios que se fueron agregando, además del de obligatoriedad, ¿no? Entramos en unos segundos a hablar sobre las últimas reformas. Estamos charlando con la doctora Magdalena Díaz y como es experta en Derecho Constitucional, bueno, valdría la pena escuchar sus opiniones de detalles, matices que no siempre a los ojos de todos van apareciendo como tan visibles. Destaquemos virtudes, pero también hablemos un poco de los defectos que pudiéramos encontrar a partir de la técnica jurídica, si fuera posible, Magdalena. Esto no lo habíamos platicado, pero podría ser relevante. Bueno, virtudes. Bueno, la virtud del principio de obligatoriedad ya lo hemos esbozado un poco ahorita, ese compromiso del Estado de implementar instalaciones, de implementar programas educativos para la formación de los maestros idóneos para dar clases. Esa creo que son las políticas públicas que mejor se implementaron y que surgen a partir de esa reforma. Entonces, ¿sería como un derivado esto de buscar profesores con la adecuación no solo formativa, sino vocacional, pudiera ser, para un mejor desempeño en su trabajo? ¿Se asume como una responsabilidad del Estado buscarlos? Y entonces hay una relación estrecha con el principio de obligatoriedad, cumplimiento de una responsabilidad estatal. Y cuando buscamos esa correspondencia con el tema del financiamiento, y pensemos un poco en la gratuidad, ¿existe la correspondencia o estamos teniendo desencuentro allí? Bueno, creo que todos tenemos en nuestra familia un maestro comprometidísimo con su tarea. Yo creo que todos en nuestras familias tenemos una generación de maestros excelentes. Creo que el compromiso del Estado y esa obligación del Estado para a su vez establecer políticas públicas para poder cumplir con este compromiso lo rebasó. Creo que sería un aspecto no tan apropiado el tocarla ahora, pero yo creo que en un principio la idea era brindar una educación obligatoria, gratuita, pero también de calidad, aunque no estaba dentro
aunque no estaba dentro este principio de la Constitución como un principio básico, sino que implementó políticas educativas precisamente para formar escuelas, instituciones que brindaran educación a jóvenes para convertirlos o transformarlos en unos buenos maestros. Y creo que lo logró en un principio. Pero este principio de gratuidad y de obligatoriedad trajo como consecuencia el crecimiento exponencial de las escuelas, de los maestros y de niños queriendo educarse. Nuestro porcentaje de crecimiento de niños y de habitantes fue tremendo en las últimas décadas. Entonces eso trajo la obligación de cumplir este principio de obligatoriedad creando escuelas, creando maestros, pero ya no cuidando probablemente la idoneidad del maestro. Ya creo que ahí fue un aspecto donde de repente ya cuidaban otros aspectos más como tener un maestro para el salón, tener un salón para los niños y ya no buscar la idoneidad del maestro. Y ahorita es una de las grandes reformas que tenemos. Ahora, si se busca la idoneidad del maestro para esa escuela, para esos niños, para la pertinencia, la calidad, sea exactamente la que ese joven de esa región, de esa comunidad necesita. Bien. Creo que eso es importante. ¿En qué aspecto la última o las últimas reformas ya de este siglo, el siglo XXI, interpelan al principio de obligatoriedad? ¿Se puede plantear una cuestión como esta? ¿Hay efectos allí? Lo que estábamos platicando recién sobre la idoneidad como una tarea que asumió el gobierno, fundado en los principios de la Constitución, se ve como un efecto, ¿verdad? Así es. Pero ¿qué otros elementos podría haber? Porque también estamos teniendo que parece insuficiente la capacidad del Estado para cubrir esa pues, misión de darle escuela a todos, los que ya llegaron, digamos, al nivel medio, y entonces tenemos que aparece la competencia mucho más abierta de la iniciativa privada. Entonces, ¿cómo interpeló, cómo afectó el principio de obligatoriedad estas últimas reformas 2011, 2013? Bueno, es muy buena pregunta. Recordemos que ya hubo ciertos roces cuando se hablaba del principio de laicidad sobre si las escuelas particulares podían de alguna manera incorporar algunos principios religiosos. Y sí, efectivamente, como que el Estado de repente se sintió imposibilitado para cumplir con todo ese crecimiento de los jóvenes que necesitaban educación, y ha permitido, ha abierto las posibilidades a las escuelas particulares. Y pareciera para muchos que como que el Estado le ha gustado de alguna manera traspasar su compromiso a las escuelas particulares, y a los padres de alguna manera que buscan la calidad en la educación hacen un gran esfuerzo por irse a las escuelas particulares. No es apostar a las escuelas particulares para mi gusto la solución, pero creo que el Estado ha solucionado esos conflictos que de repente tiene para poder cumplir con todos los gastos y todas las políticas y las infraestructuras que están detrás del principio de obligatoriedad. Creo que lo ha rebasado. Y creo que de alguna manera ha buscado otras posibilidades, otros caminos, y creo que una de ellas ha sido apostarle a la educación que ahora brindan las instituciones privadas. No quiere decir que sea la mejor, pero probablemente la institución privada, para poder mantener su permiso, su autorización, si busca, si no calidad educativa, si busca exigencias en cuanto al trabajo educativo que hacen los maestros. Sí podríamos decir que no es el ideal, porque el compromiso sigue siendo del Estado, pero la concesión a particulares creo que de alguna manera le ha permitido cumplir, entre comillas, con ese compromiso con la sociedad, ¿no? Permitir escuelas particulares que brindan educación
y que esta obligación sea completa, pertinente y de calidad para los jóvenes, para los particulares y para los niños. Bien, pues estamos charlando sobre el principio de obligatoriedad que mandata la Constitución. Hemos dicho aquí que comenzamos en 1933 con una reforma importantísima que eleva este principio como una observancia que debe garantizar el Estado, y hemos considerado cambios importantes que ahora nos lleva a plantear primero una extensión de este compromiso vía la iniciativa privada. Así es. Entonces, estamos hablando de un cambio relevante, ¿verdad? Pasamos de garantizar la educación como una obligación exclusiva a procurarla. Entonces, cuando hablamos de este cambio, estamos dejando claro que también la iniciativa privada está muy interesada en la obligación que tiene la sociedad y el Estado de cubrir la demanda que tiene la sociedad. Bien, entonces, haciendo un poco de perspectiva, y con esto vamos a terminar nuestra interesantísima charla con la doctora Magdalena Díaz Beltrán, ¿cuál sería la perspectiva en el corto plazo? Bueno, para no extendernos demasiado porque no tenemos tiempo, pero una perspectiva, ¿qué sigue? ¿Habrá que hacer algunas reconversiones a ese principio? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Se puede estrechar? ¿Puede ampliarse? Vivimos en una etapa de cambios vertiginosos. ¿Qué podemos esperar? Pues yo creo que restringir o limitar la obligatoriedad sería dar una marcha atrás, Saúl, porque creo que a pesar de que el Estado tiene dificultades para cumplirlo y ha tenido que otorgar concesiones a los particulares, hemos visto fenómenos de los ninis, de los niños o de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Entonces, creo que si nosotros restringiéramos este principio de obligatoriedad, lo limitáramos a algunas de estas secciones de la educación de las que hemos comentado, sería un retroceso. Yo creo que debemos de apostarle a la educación. Creo que México tiene grandes posibilidades de combatir el analfabetismo, el que hacer que los jóvenes entiendan que el educarse es ir en búsqueda de la dignidad, de su propia dignidad, y aunque hay que encauzar su derecho a la educación y no decirles que es para perjudicarlos. Si nosotros restringiéramos y regresáramos a que la obligación de la educación superior, media superior, preparatoria, la volviéramos a limitar, ¿qué pasaría con todos esos jóvenes? Si limitáramos la educación preescolar, pasaría lo que pasó en nuestros tiempos, que no teníamos acceso a la educación preescolar porque no había instalaciones suficientes, porque a nadie le apostaba a la educación preescolar, ni siquiera a los institutos privados. Yo creo que debemos de seguir apostando a que la educación sea obligatoria. La educación en este tipo creo que es un principio en las constituciones modernas. El buscar la universalidad de la educación creo que es a lo que le debemos finalmente de apostar. No restringir el principio de obligatoriedad creo que es lo que debemos de hacer. Buscar calidad en la educación, sí. Que sea pertinente y que sea la adecuada para los jóvenes, sí. Creo que es a lo que le debemos de apostar. Ahorita, con la última reforma de la que habla de ir en búsqueda del maestro idóneo, creo que es a lo que le debemos de apostar. Independientemente de lo que esto ocasione laboralmente hablando con los compañeros maestros, yo creo que debemos de apostar a buscar el maestro idóneo para ese grupo de niños, para esa comunidad, para ese espacio educativo. Yo creo que es a lo que debemos de continuar, seguir apostándole a la educación. Sé que el gobierno, sé que el Estado actualmente tiene bastantes problemas para poder cumplimentar este principio que es
como compuesto del de gratuidad, obligatoriedad y de calidad en la educación. Sé que está ahorita en un tránsito de cambio, pero yo creo que este trinomio de principios son a donde le debemos de apostar. Y nos va a costar bastante trabajo seguirlo cumpliendo, pero creo que podríamos prescindir de algún otro principio, pero creo que de estos tres no, y menos del de obligatoriedad, Saúl. Muy bien, pues hemos hecho aquí un balance bastante completo, incluimos los cambios que permitieron pensar en que desde la educación preescolar hasta la educación media superior se observa el principio de obligatoriedad, un conjunto de cambios que han logrado hacer que la educación pues sea uno de los derechos mejor distribuidos, con las fallas, con las dificultades, pero estamos en un escenario donde se presentan incertidumbres, ¿verdad? Dificultades. Si pensáramos un poco en la perspectiva de largo plazo, ¿qué podría pasar? ¿Es posible esperar que este mismo principio se observe para la educación superior? Porque de alguna manera tenemos como observancia, ¿no? Con las universidades públicas, en donde el servicio es gratuito, parece que se está cumpliendo también con el precepto de obligatoriedad. ¿Qué va a pasar allí? ¿Vamos a extenderlo en el discurso constitucional o nos vamos a estacionar en el nivel medio superior? Pues también es muy buena pregunta, Saúl. Yo trabajo en una universidad pública y créanme que todos los años las universidades hacen grandes esfuerzos por recibir a la mayoría de los jóvenes en edad universitaria. Sí se ha vuelto un compromiso bastante fuerte para las universidades públicas, que igual las universidades privadas ahora vienen a cumplimentar. Debería, creo yo, no solo en el discurso, sino debería de ampliarse también, como en algunos otros países, la educación universitaria, pero ahí tendríamos que hacer un estudio, creo, del impacto que esto ocasionaría en las políticas económicas de nuestro país. De por sí las escuelas públicas, las universidades públicas, reciben un subsidio y tienen algunos beneficios a través de las partidas económicas que dan los estados, la federación o lo que corresponda, pero aquí creo que hay que medir primero el impacto antes de decidir si esto es factible. Creo que antes de cada una de estas reformas constitucionales debió de haberse medido el impacto, sopesar, balancear qué tan políticamente posible es escribirlo, pero también creo que hay que medir si políticamente es factible, así es, continuar con eso. Porque aquí tenemos un problema, al elevar la obligatoriedad a estos niveles, desde, bueno, los cambios que han habido, significa mayor inversión. Así es, mayores compromisos económicos. Y esto, aunque suena fácil decirlo, no siempre en los hechos resulta factible. Creo que ese es uno de los problemas que vimos al extenderlo a la educación media, porque se ha traducido en un compromiso mayúsculo, ¿no? Exacto. Y si pensamos en la suerte que estamos viviendo, la disminución de las posibilidades del Estado, me refiero a las posibilidades financieras, tenemos ahí un problema en la inversión si la extendemos. Entonces, este es un factor no de técnica jurídica, ¿verdad? No, por supuesto que no. Porque ¿cómo evaluamos? Está bien armado, ¿verdad? El principio no choca con la laicidad, con la gratuidad. No, al contrario, se complementa, creo, muchísimo, sobre todo con el de la gratuidad. Los libros de texto gratuito, que todo el mundo fuimos felices con esos libros de texto, creo que fue una política pública de la Secretaría de Educación en la que implementó y creo que no sabe, bueno, al menos yo no puedo distinguir si fue
en favor del principio de gratuidad o obligatoriedad en la primaria, porque es un complemento perfecto, el proporcionar el libro para que estudies como parte de tu compromiso, pero también en el que tu familia no haga ninguna erogación, ¿no? Entonces, no hemos llegado hasta ahí en los niveles de la secundaria ni de la preparatoria, ni de preescolar, pero creo que es un gran complemento el que tengamos una educación gratuita y obligatoria en esos niveles, a esos niveles de la educación. Bien, pues hemos tenido la fortuna de coincidir en este programa con una experta en Derecho Constitucional, profesora de la Universidad Autónoma de Baja California, con quien pues vamos a seguir platicando. Claro que sí. Agradecemos mucho que nos haya aceptado la invitación en este programa en donde estamos cumpliendo con el debate en el que hemos convertido nuestro interés en celebrar los 100 años del artículo 3º. Doctora Magdalena, pues muchísimas gracias por habernos Saúl, a ustedes acompañado. por la invitación. Y a ustedes, pues los esperamos en los siguientes programas. Soy Saúl Velasco y les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Saúl. Igualmente.